Bien, entonces vamos a partir la clase de hoy, vamos a retomar lo que no resultó por razones de conectividad la clase pasada. Así que vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos para ponernos a tono y avanzar y dejar concluida esta clase. Lo que vamos a ver hoy es Event Driven Programming, es decir, que sería como programación gatillada por eventos, porque son los eventos los que gatillan los procedimientos que vamos a utilizar. Como decíamos, lo que hemos hecho hasta ahora son en el main hemos puesto instrucciones que se ejecutan una después de la otra en forma lineal, y secuencial y lineal. Y excepto el timer que se ejecuta en paralelo a main. Pero fuera de eso, todo ha sido como clásico, como los programas de consola. Y sin embargo, cuando queremos hacer una interfaz gráfica, la interfaz gráfica nosotros hacemos un montón de opciones con el mouse, con el teclado. Entonces el usuario interacciona con el entorno gráfico de la aplicación y esta responde. Así como yo me acerco al icono, cambia el fondo del icono, aparece el mensaje de ayuda, etcétera, o se despliega un menú. Todo esto son distintas opciones, distintos eventos que se están ejecutando, que gatillan respuestas de mi programa, como puede ser desplegar esto, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo saber cuándo el usuario hizo un clic, se movió por algún lado, ingresó algún texto, etcétera? Y eso es lo que se llama la programación basada en eventos o gatillada por eventos. Lo que determina el flujo del programa ahora son estos eventos. Salida de un sensor, evento del usuario, teclado, mouse, mensajes desde otros programas, etcétera, etcétera. Y dos son las acciones principales que se hacen: selección o detección de un evento y manejo o reacción frente al evento. Una forma de hacer esto sería hacer una inicialización y luego en un loop infinito, en un bucle infinito, preguntar cada vez que se pasa por el bucle si se detectó la llegada o la ocurrencia de algún evento en particular, y después se ejecuta la acción correspondiente a ese evento. En el sistema embebido microcontroladores esto se hace por interrupciones. En Java el ambiente, el loop infinito lo proporciona el ambiente gráfico, lo cual no tenemos nosotros que preocuparnos por eso. Y el programador solamente se debe preocupar de registrar el código que se va a ejecutar cuando ocurre algún evento. ¿Sí? Y así como tenemos en la programación tradicional o de consola, tenemos una entrada, tenemos un procesamiento y una salida. En el caso de programar interfaz gráfica, Graphic User Interface, o en inglés creo que se dice GUI, ¿no? Gracias. GUI, sí, sí, GUI, bueno. Muchas gracias, Sven. Es necesario contemplar las distintas posibles interacciones con el usuario. Estamos tan acostumbrados a programar, o sea, a usar la interfaz de usuario, que ya nos es natural las cosas que debieran ocurrir y que nosotros estamos esperando que así ocurra, que así pasen en un programa. Por lo tanto, tenemos todos en cierta medida esa intuición. Entonces, en el caso, a diferencia del flujo único de entrada de datos por consola, las GUI permiten distintas formas de interactuar con el usuario. Por ejemplo, presionar botones, escribir texto, mover algún control. Y tenemos que estar atentos a todas estas cosas simultáneamente. Entonces, el modelo de interrupción es más inteligente en el sentido de que es como la analogía cuando tocan el timbre de la casa. Si yo estoy esperando que me llegue un paquete que compré en internet, en vez de estar yendo a cada rato a la puerta a ver si viene la encomienda, pues hago mi vida normal
y cuando toca el timbre, que vendría siendo el equivalente a una interrupción, voy y atiendo esa interrupción. Por lo tanto, no perdemos el tiempo de CPU en consultar constantemente qué es lo que está ocurriendo. En cambio, por ejemplo, los sistemas de tiempo real, de sistema operativo de tiempo real o algunos sistemas embebidos, yo, sobre todo los de monitoreo, muestreo, tengo que realizar todo mi programa en un loop infinito y que asegurarme que el tiempo de las instrucciones se ejecuten todas en el tiempo que queda entre una muestra, en tomar una muestra y otra. Sin embargo, eso no es nuestro caso. Y Java nos permite manejar interrupciones o eventos por software. Y los detalles que son dependientes de cada plataforma, porque no es lo mismo como lo hace Windows, no es lo mismo como lo hace Unix, Linux, como lo hace un teléfono, etcétera. Pero esos problemas del sistema operativo, de la máquina virtual, que se encarga de homogeneizar estas distintas plataformas para que nosotros podamos hacer el programa y funcione en todas las plataformas. ¿Sí? Entonces la API permite crear clases de objetos llamados listener o handler, que responden a eventos causados por la interfaz usuario. Nosotros hemos utilizado listener en el timer. Teníamos un listener que está escuchando ahí y que ejecutaba periódicamente una acción, ¿se acuerdan? Y ahora vamos a utilizar handlers para, cuando ocurre un evento, el handler va a tomar ese evento y va a ejecutar un código. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace a través de interfaces. Y tiene como toda la lógica del mundo. Si se fijan ustedes, como súper sólido la construcción lógica, porque las interfaces que eran no son clases, sino que son estos elementos que definen métodos que son siempre abstractos, que nunca están implementados. Entonces, con eso, me permite que el usuario defina, según su necesidad o según su objetivo, cuáles son los métodos que van a manipular los distintos eventos. Y esos métodos son llamados cuando un evento en particular ocurre. ¿Cuáles son los pasos? Tenemos un objeto, hay una configuración para reaccionar frente a un evento, se crea el constructor del event handler, y este es el objeto, el event handler. Entonces, se registra ese handler en un componente gráfico. Cuando me refiero a componente gráfico, que puede ser, por ejemplo, un botón, puede ser un label, puede ser el stage, la ventana, el título de la ventana. Eso es un componente gráfico. Y ahí yo registro este event handler en la componente gráfica. Entonces, cuando ocurre que el evento es detectado, se invoca ese método, y aquí se llama el método asociado al event handler más los datos del evento, y aquí se ejecuta el código y sigue la ejecución. ¿Sí? Aquí lo que representa hacia abajo es el tiempo, ¿no? En cada uno, y esto es como la línea de ejecución de cada uno de estos componentes en una aplicación Java de interfaz gráfica. ¿Se fijan? Y como todo es un objeto en Java, tenemos que crear algún objeto, ¿cierto? Alguna clase tiene que haber. Ya, teníamos el primer ejemplo. El primer ejemplo, si yo lo quiero correr, y vamos a intentar correrlo, vamos a ver. Voy a abrir una interfaz, vamos a ir a donde tengo las clases. Entonces, el que queremos hacer es closable stage, ese es el ejemplo. Entonces, la semana pasada nos quedamos con un problema porque queríamos correrlo desde Aragon, ¿se acuerdan?
y no pudimos. Entonces, hagámoslo desde Aragon, ya que estamos. Hacemos un SSH X mayúscula. Eso no... ¿Por qué no me aparece? Ah, porque tengo que ponerme los lentes, perdón. A la cuenta que tengan... pueden hacerlo, ustedes. aragon.elo.utfsm.cl, ¿cierto? Ahora mi clave. Me equivoqué. Así es. Ya estoy. Entonces, ¿yo qué hice para ganar tiempo en esta clase y no tener el problema? Bajé el OpenFX, el JavaFX, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Lo bajé para Linux 64, el binario, y lo descomprimí el directorio que está aquí. Eso es todo lo que hice. Nada más. Además, mandé esta programa, el primer programa de ejemplo, lo mandé por SCP ya para no estar lidiando con eso en clase. Pero ustedes lo pueden hacer exactamente lo mismo, no necesitan ninguna clave de administrador para hacer esto. Esto es en el home de su cuenta. ¿Sí? Ya. Entonces, si yo quiero compilar el archivo .java, tal cual, me aparecen 16 errores y dice el símbolo method launch no lo conoce. Es decir, porque hasta Java 11, o sea, desde Java 11 ya el JavaFX no viene incluido con el SDK. Entonces, los actuales más modernos hay que bajarlo, instalarlo y hacer esta configuración. Entonces, sin embargo, como tenemos toda la librería de JavaFX ya en nuestro directorio raíz, le podemos dar la instrucción al compilador que agreguemos el path para un módulo y el path va a ser el JavaFX, la librería, ese, o JavaFX SDK, etc. Y aquí le ponemos add module y tiene que ser javafx.controls. Y ahora compilamos nuestro programa y que se llamaba closable.java. ¿Sí? Aquí le estoy diciendo al compilador que cargue este módulo que está en el directorio lib de JavaFX, lo que descomprimimos, y agregue el módulo que se llama JavaFX Controls, que es donde están todas las definiciones como scene, stage, border pane, etc. ¿Sí? ¿Qué pasó? Add module. ¿Era así? Es plural. Sí, JavaFX Controls es lo que pasa es que me equivoqué y no es un módulo, sino que es en plural, es add modules. Aquí lo reejecutamos de nuevo. ¿Se fija cuál es el problema, no? Y ahí está. Compiló. Si yo quiero correr ahora el programa, tenemos un problema también. ¿Por qué? Porque no encontró a la librería. Tampoco está cargada la librería JavaFX, así que tenemos que cargarla, tenemos que repetir lo mismo, esta misma indicación que hicimos al compilador, lo tenemos que hacer a la máquina virtual.
Entonces, Java, le especificamos el path del módulo, no, me equivoqué, guión path, y ahora el directorio, ¿no? Y leave, y ahora tenemos que add modules en plural, y tenemos que poner JavaFX, los controles, punto controls. Y ahora ejecutamos el punto class, ¿no? El bytecode. Ya, ustedes no lo ven, pero me apareció en esta pantalla de acá. Esto era todo, era ¿cómo se llama? Un border pane, que en el fondo es esta ventanita, ¿no? Y que la puedo cerrar. Y aquí dice on Aragon. Lo que estamos haciendo, si ustedes van a practicar haciéndolo así, con SSH-X mayúscula, recomiendo que practiquen solo en la red de la universidad. Porque estamos mandando todo el display desde Aragon por la red a su computador. Así que, y eso consume muchos recursos de internet. Entonces, si ustedes están en su casa, no tienen buena señal, etcétera, o buena conexión, o la salida aquí está saturada, qué sé yo, pues esto no le va a funcionar muy bien. ¿Okay? Pero funciona. Y podemos probar en Aragon que nuestra aplicación gráfica, con interfaz gráfica, pueda funcionar incluso en Aragon. ¿Okay? Eso es importante. La pregunta del millón es, ¿cómo hago esto en IntelliJ? ¿Cierto? Igual, no es tan igual, pero hagámoslo en IntelliJ, ¿vale? Voy a abrir aquí, un segundito. Mientras tanto, si no tienen en su computador el Java FX, bájenlo para que abran el IntelliJ ahí y puedan hacer esta configuración conmigo si quieren. Ya, entonces, perfecto. Entonces yo voy a tipear el mismo ejemplo, ¿ok? Lo vamos a tipear junto en IntelliJ. IntelliJ. Vamos acá. Se abre siempre la pantalla principal de IntelliJ. Vamos a partir desde cero con un proyecto nuevo. Project. Y este le vamos a llamar ¿qué dice? Perdón. Sí, Java FX 18, sí. Y tiene que ser una para el sistema operativo que ustedes están utilizando. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Closable Stage. Ya, así vamos a llamar a nuestro proyecto. Create. Y lo ponemos en esta. Y es un proyecto, ojo, es un proyecto normal de Java. No es un proyecto basado en, ¿cómo se llama? En JavaFX. Porque uno podría poner JavaFX, pero lo que ocurre es que JavaFX nos gusta en este curso porque JavaFX es solo objetos en Java para programar interfaz gráfica. JavaFX ha migrado a FXML, donde en una interfaz con XML se especifica la interfaz. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que hay aplicaciones que me permiten definir solo la interfaz, por lo tanto un diseñador o gente que es especialista en interfaz de usuario diseña la interfaz y eso me genera un archivo XML y yo trabajo con ese XML para agregarle los eventos, etcétera, la funcionalidad. ¿Sí, Sven? SDK. ¿Qué SDK vamos a usar para el proyecto? Usted puede usar cualquiera superior a 11. Está el 17 cargado en Aragon. Yo estoy usando el 11, que fue el que cargué en mi computador.
Sí. Sí, pueden usar 18 si quieren, pero no debiera haber problemas sustantivos. ¿Vale? Pueden haber problemas de que de repente no les compila, y ahí, pero son por problemas de que pueden haber cambios entre una versión y otra. Bueno, aquí en Project Structure van acá y no sé si en Modules, no, en Libraries, aquí le dan al botón Add, se ponen Java y van al directorio que no lo encuentro. Aquí está, este directorio, y aquí está la librería. Aquí, ok, ¿sí? Y dice que si la vamos a agregar a este módulo, al Closed Stable Stage, sí, ok. Ya con eso tenemos vinculado la librería JavaFX a nuestro proyecto en IntelliJ. Si yo quiero compilar por consola, es lo que vimos recién, ¿cierto? Si yo quiero hacerlo en IntelliJ, lo hago acá. Y en Source creamos una nueva clase Java que se va a llamar Closed Stage Class. Tal cual. Bien, lo primero es que Closable Stage hereda sí, proyecto nuevo, Java, nada más. Ya. Extiende la clase Application de JavaFX. Ahora aparece, ¿se fijan? Una de las cosas que se pueden dar cuenta de que lo están haciendo bien es porque aparece ¿cómo se llama? El JavaFX Application, que es la librería JavaFX, está cargando cada una de sus clases. Entonces, ahora importó automáticamente Application acá arriba. ¿Sí? ¿Sí, Pablo? Para, vamos a hacerlo incluir la librería que habrá hecho. Los primeros pasos antes de descargarla. Tienes que descargarla en el computador. Y ahí especificas en qué directorio está tu JavaFX para que los vaya a buscar. ¿Ok? Ya, entonces... ¿Perdón? Ah, sí. Mira, vas aquí. File. Project Structure. ¿Sí? ¿Me siguen los demás? Project Structure. Después en Library, aquí apretas... vas a Library, le das aquí y después le das al más, agregar, y ahí buscas en el directorio el subdirectorio live, JavaFX live. ¿Lo ves, Sven? Aquí arriba, mira, aquí. ¿Te fijas? Ese es el directorio que tienes que agregar, aceptar y ya está. ¿Bien? ¿Ok? ¿Algún problema alguien? No. Súper. Te debo un correo. No, no un correo, una acción. El correo da lo mismo, pero la acción, sí. La hago ahora saliendo. Gracias. Y gracias. Sí, gracias, Elin. Ya. Entonces, aquí tenemos que hacer un override de application tiene, la clase application tiene varios métodos y uno de ellos, el más importante, es start. Start es la puerta de entrada a las aplicaciones gráficas. Siempre que hago una aplicación gráfica es como el main. De hecho, hay forma de no incluir el main siquiera, pero esto tiene que estar. ¿Vale?
Entonces, si uno ve los errores, probablemente un error que me va a decir que yo bien tengo que definir esta como abstract o tengo que implementar el método start. Entonces, partimos con start. Public void start. Y va a tomar como argumento un stage. ¿Qué significa stage en inglés? ¿En inglés? ¿Ah? Escenario. Exactamente. Entonces, hay dos partes que son importantes en la parte gráfica, que el stage es el escenario, que vendría siendo lo más jerárquicamente superior, digamos, lo más externo. Después está la escena, y dentro de la escena se van armando las distintas cosas. Pero siempre el stage, el escenario, es lo principal en la jerarquía. Entonces vamos a poner primary stage, un objeto, aquí, de entrada, del tipo stage, y aquí ya nos dice que tenemos un problema, y esto era Alt-Enter, y agregamos importamos la clase que corresponde, ¿sí? Creamos el border pane, y esto le llamamos root, por razones que vamos a explicar luego, y creamos nuestro nuevo border pane, por defecto, Alt Enter. Me equivoqué, porque en vez de poner border, puse brother. Border pane. ¿Sí? Luego creamos una escena. Esto es, de nuevo, la clase stage es importada. Esto nos facilita mucho la vida a los IDE. Y ¿no te escucho? Sí, escena toma aquí un elemento gráfico, ¿vale? Y acá, esto le está especificando las dimensiones, ¿vale? Entonces, tradicionalmente parten en el extremo, el 0, 0 es el extremo superior izquierdo. El extremo superior izquierdo sería el 0, 0. Entonces, desde ahí yo empiezo agrandando. Root, raíz, es un elemento gráfico, ¿sí? Que es esa ventana que se puede cerrar, que se llama border pane, ¿sí? En el fondo lo que tú estás diciendo. Ahora, es lo que tú decías, pero ¿por qué lo dije tan complicado? Porque root se llama raíz porque la forma de incluir elementos gráficos en un stage es a través de un árbol. Entonces, se utiliza la jerarquía, o sea, es un grafo dirigido, en realidad, ¿sí? Jerárquico, un árbol. ¿Sí? Entonces, porque piensen ustedes, ya, tengo mi ventana, ¿cierto? Y luego le voy poniendo
bueno, según el elemento que ponga, es la estrategia, lo vamos a ver de a poco. Esto, porque son muchas cosas, no estamos abriendo una puerta a un mundo. Entonces, una forma de hacerlo es con árboles. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, por ejemplo, XML también tiene una estructura de árbol. No sé si ustedes lo sabían, pero HTML tiene una estructura de árbol. Anidado y representar un árbol es relativamente fácil. Entonces, como que toma prestado esos elementos de XML, HTML, y de hecho se puede agregar CSS también a las interfaces. No sé si saben lo que es CSS. ¿No? ¿No saben lo que es CSS? Significa, es un... Sí, para darle estilo, apariencia a las páginas HTML, y se llama Cascade Style Sheet, hoja de estilo en cascada. Entonces son cosas que se van superponiendo encima unas de la otra y que tienen también un principio jerárquico, como de árbol. ¿Sí? Ah, sí, y si tú te fijas, eso también puede ser visto como un árbol. Exactamente. Es la misma idea. Solo que aquí puede ser hecho por cuadrantes también, dependiendo del elemento. Hay otros que los ponen hacia los lados, así, etcétera. Hay distintas formas, no solo uno. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos ahora a registrar. Este es un evento que es, perdón, este es un método para reaccionar a un evento, que es un window, un evento de ventana, ¿no? Entonces aquí vamos a crear una clase es un objeto, window, perdón, un objeto anónimo, ¿sí? Aquí nos reclama porque esto no existe, pero ahora va a existir. Es un evento más, ¿no? Es un evento más. ¿No? De hecho, vamos a ver un ejemplo de clic si nos da el tiempo. ¿Vale? Si no, el primero de la próxima clase va a ser ese evento con un clic. ¿Vale? Ya, entonces tenemos nuestra clase, que es my window, window handler, y implements la interfaz que es el event handler, y en este caso es un evento de ventana, window event, ¿sí? Esa es la notación. Y tiene múltiples, aquí me está reclamando, no sé, estoy con... multiple choices. Aquí vamos a poner a mano, entonces import JavaFX stage window event, y todavía nos falta import JavaFX event event handler. Ya. Con eso me imagino que esto
Ah, ya, y está reclamando porque lo mismo, tengo que implementar, si estoy implementando una interfase, tengo que implementar eh, el, eh, el evento de la interfaz, o sea, perdón, el método de la interfaz, o declararla abstracta. Y como no he hecho nada de eso, me reclama, no importa. Ahora lo implementamos, public void void handler. Aquí está, ¿ves? Ahí me lo está sugiriendo. Window event, le vamos a llamar da lo mismo en realidad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a un print stage is closing. Ya. Chan, chan, eso, listo. Avísame cuando termine de escribir. ¿Terminaron? No. Ya. ¿Sí? Ahí. Había apagado las de adelante, pero. Entonces, para correr nuestra aplicación, tenemos que especificar aquí la configuración por la cual va a correr el compilador y la máquina virtual, ¿cierto? Eso lo hemos hecho todas las veces, pero esta vez es diferente porque tanto el compilador como la máquina virtual tienen que tener, ¿cómo se llama? Especificaciones de la librería, ¿cierto? Ya le dimos una que nos sirve para, por ejemplo, podemos hacer el build y compiló, ¿sí? Nos generó la carpeta .out, o sea, out, ¿sí? Compiló sin problema. No tiene dos warnings, pero eso no son problemas, son warnings. Ya, entonces, pero si yo quiero, no puedo correrla porque no le he especificado a la máquina virtual la librería JavaFX. Tenemos que agregar, bueno, toda la configuración, que es la configuración de la aplicación. ¿Dónde está el main? Que está aquí en Closable Stage, ok, ¿cierto? Pero además necesitamos agregar las opciones de la máquina virtual. Y aquí está. Si ustedes van en esta parte, donde estamos haciendo la configuración para que corra el programa, lo que hemos hecho todas las veces, tenemos que especificar en esta opción aquí en azul, que dice Modify Options, agregar las opciones de la máquina virtual. ¿Sí? ¿Y qué opciones tenemos que ponerle? Exactamente. Como dice Sven, las mismas que le agregamos a la línea de comando. Entonces, ¿cuáles son? Son module path. El problema es que no podemos hacer el... ¿Sí? ¿Qué cosa? No, no. ¿Qué son los program arguments? Te tiro la pregunta de vuelta. Yo estaba preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué abuso es este? ¿Qué es lo que es el argumento de un programa? Pero eso es cuando yo tengo mi ejecutable, yo llamo al ejecutable y a continuación le pongo argumentos, ¿cierto? Aquí son estos. Aquí yo puedo poner todos los argumentos para que se corra ese ejecutable, ¿cierto? Esos son los program arguments. Lo que nosotros estábamos agregando antes era la configuración de la máquina virtual, donde están los módulos, para que pueda compilar, para que pueda correr. ¿Vale? Ya, entonces aquí era Java, FX, aquí no me acuerdo cómo se llama el directorio, de ahí le he puesto otro nombre más fácil. Maravilloso, muchas gracias.
Ahí está. Y aquí tengo que quitar esto que puse acá. Perfecto. Muchas gracias, Sara. Extraordinaria la intervención. Y luego tenemos que, además, add modules, ¿cierto? Aquí me falta un guión. Y que era javafx.controls. Eso. Eso está, ¿cierto? Y ahora lo guardamos, ¿ok? Y ahora podemos correr el programa. ¿Sí? Ya, perdón. ¿Qué cosa era? Sí, vamos a tener que ir necesariamente allá porque, porque me equivoqué. Esto, bueno, así es la vida. Ya. ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó. Era module path y yo le... es que puse doble guión. Aquí. No, es uno y doble delante. Es decir, estas cosas son así un poquito quisquillosas. La pregunta de Elin era, perdón, ¿qué puse al último? JavaFX.controls. Sí, por supuesto. Eso también es lo que está corriendo en la consola de... Es lo mismo que hay que poner que está en la consola. A todo esto, este comando está puesto en lo que voy a subir ahora con las notas del curso. O sea, las notas de... Entonces, si yo la tengo en Aragon, tengo la... Sí. La dirección de Aragon. Sí, lo que pasa es que yo, cuando lo hice en Aragon recién, estaba en el mismo directorio, la misma raíz, ¿no? Estaba JavaFX, entonces puse JavaFX y listo. Entonces, si lo dejamos en el home, no hay problema. Claro, pero yo sugeriría poner en un directorio JavaFX y en otro tu proyecto, para mantener las cosas separadas y no sea tan confuso. Uno puede especificar, por ejemplo, el propio directorio home, reemplazando esto. Si ustedes reemplazan esto por la tilde de la ñ, eso en Linux y Unix representa el directorio home. ¿Vale? Entonces, porque ustedes los ponen ahí, si tienen en su máquina local Linux les va a funcionar, y si lo tienen en su cuenta en Aragon también les va a funcionar, si es que respetaron el mismo árbol de directorio, ¿vale? Eso, aquí, mira. Esto es home, pero es el tuyo, no del ayudante o el mío. Ya, entonces hay que ponerlo en el README. ¿Vale? Entonces en el README ustedes ponen el árbol, y hay que configurarlo así. ¿Sí? Esto es equivalente a lo que puse recién. ¿Sí? Ok. Y vamos a correr ahora nuestra aplicación, que espero que ahora sí funcione. ¿Y qué dice? Error. Boot layer. JavaFX controls. Era eso lo que voy a poner, ¿no? JavaFX control. Not found. Me equivoqué en el path entonces. Entonces me equivoqué en el path. Edit configuration. Ya. Voy a poner home Werner. Pero si esto era así, pues. Nada. Aquí nada. Ok. Ya voy a correrlo de nuevo. A ver. Sí, me había equivocado en el path. Después voy a revisar eso. Aquí. Y ahí funciona. Cuando yo cierro esto, ¿qué hemos hecho? Creamos el border pane, ¿cierto? En la raíz. Creamos la escena, ¿cierto? Y agrega a la escena, le agrega la raíz, este nodo, las dimensiones, que esto es 300
por 200 parece como bien. Se ve rectangular esto, ¿no? Es que en realidad uno podría poner, no sé, pues, pongamos algo, una bien exagerada, 800, así, y así voy a cerrarlo y lo voy a ejecutar de nuevo. Vemos qué cosa es qué cosa, y claro, pues aquí vemos que a qué correspondía la primera dimensión, 800. Cuando ponen 300 por 200, que no dice nada, se ve bonito, pero hay que exagerar las cosas para ver qué estamos haciendo. Ya. Entonces, creamos la escena, ¿sí? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí. A ver. Eso habría que buscar el método exacto para que te lo haga con cuando... Porque es que, no, es que yo creo que tiene que ser, si tú especificas píxeles, ¿cuál es el problema de especificar? Es muy buena la pregunta de Ezequiel, porque si uno especifica píxeles y de repente esto en un teléfono, esto está en un teléfono, esto no puede que no quede bien en un dispositivo que tiene una forma muy diferente, una pantalla muy distinta. Entonces, yo buscaría el evento que me lo abre con pantalla completa, en la geometría que eso sea. Y no especificaría rangos máximos y mínimos porque ahí me meto en un berenjenal que va a depender de dónde está corriendo mi aplicación. ¿Sí? Ya. La última parte de qué? Del código, para allá voy. Entonces, lo estábamos ruteando. Aquí setea la escena en el primary stage, que como decíamos, tiene que haber el escenario, pone la escena, que la escena es este border pane, ¿cierto? Que se creó con este constructor, que establece el nodo raíz y las dimensiones. Aquí enlazamos, si retomamos nuestra presentación, este es el event handler. Me pasé, aquí. El event handler está aquí, my window handler, ¿sí? Y es, perdón. Entonces, esto de acá es el método del stage que está condicionado para el evento, fíjense, set on close request. Es decir, que cuando el usuario cierra la ventana, en ese evento se va a ejecutar, aquí tengo el handler, que es un objeto, ¿cierto? Que implementa la interfaz event handler, esta clase, my window handler, window event, y aquí tengo el override del handle, mi evento de la ventana E, y ¿qué hace? Imprime por consola stage is closing. Entonces, yo vengo para acá, cierro mi ventana, y el terminal aquí, no era esto, aquí está, me aparece por pantalla stage is closing. Perdón. ¿Lo ven? Lo ejecutamos de nuevo para que se aprecie. La ventana quedó por acá, como siempre, ya la tengo que traer acá. La cierro. Stage is closing. Entonces, aquí tenemos el objeto que es nuestra clase que extiende application, ¿se acuerdan? El event handler, que es my window, no me acuerdo, my event handler, my window handler se llama. La componente gráfica, que era la raíz, que era el border pane, ¿cierto? Y el border pane, que se crea una escena
donde ese nodo raíz se agrega a la escena y el stage configura la escena. ¿Sí? Aquí está el manejo, ¿cómo se llama? El manipulador del evento, y aquí lo presento, lo muestro. ¿Sí? Me dice que no, ¿cómo le damos la dirección tienes que darle completo. Backslash. ¿Estás en Aragon? ¿Dónde estás? Claro, estoy en Aragon y lo puse. En Aragon, a ver, vamos a buscar aquí. Este es Aragon. Pon esto, PWD. Ese es tu home. Tienes que poner todo esto delante. Entonces, y si tú pones el tilde, ahí te dice que es un directorio. ¿Sí? Por eso, porque no especificaste bien el path. ¿Ok? Ya. Aquí está. Redefinimos un método. Aquí creamos la clase closable stage que hereda de application. Si no heredáramos de application, miren. Oh, miren, miren, miren. ¿A dónde está el main aquí? Oh. ¿Qué pasó? Pasó viola. Sí, pero... No está. De hecho, hay varias cosas que están pasando aquí por detrás. Una es que no hay un main. Pero yo podría poner en mi clase principal aquí, pongo un main. Public, static, void, main, y pongo strings. Me arreglo strings, ¿cierto? Lo que hemos hecho siempre. Args, aquí. Y el main, lo único que voy a poner es un método que está definido aquí, launch, que está definido en application. Y le mando los argumentos. Eso es todo. Chachán. Y compilo. Y es exactamente lo mismo. Como ya tengo incluida la librería JavaFX en mi IDE, no necesito un main. Y de hecho lo obvié y no nos enteramos, ni siquiera lo echamos de menos. Eso es una de las cosas que está pasando por detrás. La otra cosa que está pasando por detrás, es, fíjese usted, es que yo le doy al start un argumento, que es un stage, ¿cierto? ¿Se fijan? Que es un objeto que se llama primary stage. ¿Sí? Y, sin embargo, no creé el objeto nunca. ¿Dónde está el new primary stage igual new stage, el constructor, etcétera? Entonces, ¿por qué puedo yo utilizar estos métodos de primary stage? Exactamente. Lo que dice Sven es en el cloud. El método setScene es un método estático, público estático. ¿Sí? Como el main, public static. ¿Y qué significa eso? Significa que yo no necesito crear un objeto para acceder a esos métodos. ¿Sí? Todos los de primary stage. Todos.
Entonces, sigamos. Claro, aquí me di cuenta porque launch en main lo único que hace es llamar start. Van a quedar aquí problemas a la vista. Ahí para que no sea tanto el contraste. Y después, esto ya lo explicábamos, etc. ¿Sí? Aquí está la explicación de cómo se compila. ¿Vale? Este es el path to fx, esto lo tienen que ustedes poner de acuerdo a cada uno, dónde dejaron ustedes el directorio fx. Y aquí cómo se ejecuta. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Qué problema te dice? Es un problema con el path. Bueno. El mismo ejemplo. Una cosa interesante aquí, que no lo mencioné, a propósito de esto, cuando nosotros utilizamos esto, miren, fíjense ustedes, el IDE nos dice que esta clase solamente se ocupa una vez. Entonces, si se ocupa una vez, ¿qué puedo hacer con ella? Solo una vez. No necesariamente. ¿Ya? ¿Eso cómo se llama? Eso se llama clase anónima. O sea, definirlo en el argumento de esta función aquí, ¿cierto? Pero más aún, la podemos hacer como una expresión lambda. ¿Cierto? ¿Y cómo se hacía la expresión lambda? Voy a comentar esto. ¿Qué estoy haciendo? Quiero editar esto y no me está rascando. Ya. Entonces, esto era... no, no era así. Era así, ¿cierto? Y aquí, ahí, ¿cierto? Comenté. Yo necesito hacer una pausa, chicos. Esperen. A ver, ¿dónde está el Zoom? Esto no es el Zoom. Y voy a hacer una pausa. Los argumentos, pero no tenemos argumentos en este caso. ¿Cierto? ¿O sí? Sí tenemos el Windows Handler, Windows Event. No, no tenemos. No tenemos argumento, entonces esto lo hacemos así, digamos, y hacemos la impresión. Out. Me falta un paréntesis. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, veamos si es cierto lo que digo. Ejecutamos. Aparece, no hay error, aparece la ventana aquí. Y cuando lo ejecutamos, stage it lambda closing. Mucho más simple. Si entendemos lo que estamos haciendo. Si no entendemos lo que estamos haciendo, esto es ilegible. Ya. No alcanzamos a hacer el... Y aquí está. Este es el mismo ejemplo con la expresión lambda. Ya, ¿cuál es el diagrama UML para la creación de esta ventana? Lo que acabamos de hacer. Aquí en rojo son los comentarios que puse. ¿Qué quiere decir esto? Esta anotación es el objeto, dos puntos, la clase. ¿Sí? En este caso, closable stage no tiene objeto. ¿No?
por lo tanto el objeto es anónimo, la clase es esta. ¿Cómo? ¿Nunca qué? No, porque es una expresión lambda. Toma el valor que corresponde, ¿no? Lo que haga falta. Exactamente. Hay que revisar expresiones lambda. ¿Sí? Entonces, acá tenemos My Window Handler. Este es el ejemplo sin expresión lambda. Queda un poquito más claro. Tenemos el start, que es en primary stage, el método start. Y aquí creamos My Window Handler. El stage que era, ¿qué cosa? El que contenía la escena, y dentro de la escena contenía el nodo raíz, que era el border pane, ¿cierto? Aquí se crea, y este es la interrupción, el evento, on close request. Y cuando esto ocurre, se ejecuta el procedimiento, o sea, y se muestra. Aquí se registra el handler. Esto lo vemos acá. Perdón. Aquí se registra el handler. Y eso es lo que está pasando acá. Set on close request. ¿Sí? Bien. Ya lo dije, closable stage, nuestra clase original hereda de application, extend application. Por eso tiene el método start y por eso también está el launch. ¿Sí? El objeto de la clase stage corresponde a una ventana gráfica en el programa. Un objeto. Dice, la aplicación puede crear tantas ventanas como desee, creando múltiples objetos stage. La instancia MyWindowHandler es registrada con el método setOnCloseRequest de la clase stage. Y la interfaz EventHandler es implementada por la clase MyWindowHandler. ¿Sí? Ya, lo vamos a dejar hasta aquí porque no alcanzamos a ver lo que queda. ¿Preguntas? Claro, o sea, si tienes distintos objetos, tienen distintos nombres. ¿Sí? Entonces, si tienes distintos nombres, ahí tienes que utilizar esos nombres para agregar los distintos elementos gráficos dentro del stage, dentro de esa ventana, ¿sí? Y los distintos métodos para manipular los eventos que tú quieras utilizar en esa ventana. Utilizamos interfaz para manipular los métodos, los eventos, ¿cierto? La interfaz de programación de Java, ¿sí? Eso es para ver cómo reaccionamos a lo que haga el usuario, ¿vale? Eso es una parte. Los distintos elementos gráficos son los que definen la interfaz de usuario. En este caso, cuando nosotros creamos el border pane, creamos uno y lo registramos en la escena, ¿cierto? Y le dimos las dimensiones, por ejemplo. Ahí creamos... ¿Cómo? Exactamente. De hecho, se recomienda, es muy buena la observación de Pablo, porque por un lado está lo que es visible, ¿cierto? Que es todos los elementos gráficos que yo voy creando, los voy configurando y es parte del programa. Y lo estoy haciendo como objeto y clases en Java. Y métodos. Pero por otro lado, tengo la lógica asociada a cómo respondo a cada uno de los eventos. Quizás es buena práctica, o sea, yo recomendaría mantener esos dos mundos separados. O sea, un archivo para lidiar solamente con los eventos y la respuesta de mi programa a esos eventos y la lógica de cada uno de ellos. Y otro archivo que lidie con lo que es la definición de la interfaz gráfica solamente. De hecho, hoy día o mañana ya sale la tarea 2. ¿Vale? Con interfaz gráfica.
También espero que salga lo antes posible para tener 3 semanas. Sí, se entrega después del certamen. Sí. No, después del certamen. No, no es con el certamen. No está todavía. Va a entrar hasta la clase del miércoles. De pasado mañana. ¿Vale? Sí, ya nos pusimos de acuerdo con los colegas que hasta ahí entramos. La segunda clase de Java FX. Ahí van a venir las preguntas. ¿Vale? A las 6:30 por la tarde. Sí. El lunes, sí, como dice el calendario, a las 6:30. Tenemos que hablar, Diego, ¿no? Matías, perdón, por ese tema. También, bueno, pero hablemos después de la clase. ¿Okay? Sí. Ese es el sábado de esa semana. Sí. Exactamente. Y eso se hace online desde la casa, o desde acá si quieren. Pueden usar sus apuntes, pueden usar Google. Lo que no pueden usar es un chat y compartirse ideas de cómo resolver los problemas. Eso no está aceptado. O sea, es solución individual, como si ustedes fueran un programador individual trabajando en una empresa. Eso, ahí van a tener 2 horas para resolver ese certamen práctico. Porque con el nuevo sistema es imposible hacer una prueba conceptual más una parte práctica que compile y todo. Y en papel es fuerte, sí, no me toca. Sí. Entonces, no, el conceptual es solo 1 hora. 1:10, la hora del bloque. 1 hora de clase y el otro son 2 horas, el del sábado. Aquí presencial, en esta sala, etcétera. Tengo que avisarles todo, tengo que ir a la sala y todo para ese evento. ¿Va a haber 2 partes para el sector? Una parte de ¿va a ser presencial o no? Presencial. Sí. Exactamente, sí, sala de computadores acá, sí. ¿Ahí va a ser en aula? Probablemente en aula. No creo que sea alternativa, pero... No te escucho nada, Gustavo. No, 2 horas. Del sábado. De la misma semana. Perdón, Gustavo, no terminé tu última pregunta. Luego de la misma semana del certamen. La misma semana del certamen, sí. ¿Perdón? A tener trabajo, ya. Eso. 2 horas ese día. Sí, o sea, tengo que definirlo con los demás colegas del curso, sí. Sí. Ese definitivamente por aula, el certamen práctico. Definitivamente por aula. ¿Sí? Que no te compila. Sí. Adelante. A ver. Y el Intel se supone que tenía una función para hacer diagramas y a nosotros no nos apareció. Yo tampoco lo he usado, así que no lo sé. ¿Dónde estamos aquí? En la carpeta donde está el programa. Estamos mal. Bueno, ya estamos mal. PWD. Este es tu directorio. Ese es donde está el programa y donde está el... Sí, donde está el programa, pero el otro está más arriba. El otro está en... Hasta Pablo era...
Ah, sí. No, pues ya terminé de grabar, creo, ¿no? Oh, a lo mejor no. Ay, siempre me pasa. Ah, no, sí. Ah, no, sí. Stop recording.